y después sigue la comisión de materiales. Esta intervención fue estratégica. Queríamos contarles que como mañana el área de género tiene la propuesta de taller a la mañana y hoy llegamos todos un poco tarde y además hay una peña esta noche y pensamos que está re bueno participar de todos los espacios y de todo lo que ofrece el encuentro porque son otras expresiones de lo que hacemos. Queríamos contarles que el taller de mañana va a empezar muy puntual a las 9:15. Está en el programa, dice 8:30, pero dábamos un margen hasta las 9, pero 9:15 va a empezar. Y la dinámica que tenemos prevista es, bueno, después de que hacemos la presentación del área, ver un video que dura 1 minuto y medio y después trabajar en grupos. Entonces es una actividad a la que no se puede llegar tarde, porque si se llega tarde se desfasa, digamos, no vieron el video, entonces no pueden entrar en los grupos. Y como vamos a trabajar con temáticas sensibles, como son las violencias de género que atraviesan nuestra sociedad, la idea es que generar espacios de conversación, de intimidad, que sean muy respetuosos. Entonces, en eso sí necesitamos como un compromiso, por eso se los queríamos anticipar, que quienes quieran venir, si pueden estar acá a 9:15, 9:15 arrancamos. Y quienes no quieran venir está perfecto, es libre la actividad como todo lo demás que hacemos en este encuentro. Pero bueno, si quieren venir, arrancamos 9:15, súper puntual. Gracias. Gente, una cosa, acabamos de decidir esto. Mañana la actividad iba a ser a la tarde en la escuela técnica. Dado el calor que está haciendo y dado que mañana también va a ser más calor y allá no hay aire y todo, vamos a continuar haciendo la actividad acá, ¿está bien? Porque acá tenemos aire, porque estamos todos digamos, con el agua acá y esas cuestiones, así que suspendemos lo de mañana, la segunda parte en la escuela técnica, y la vamos a convocar además a la directora que participe con nosotros, pero acá, ¿está bien? Más que nada por una cuestión de salud. Así que bueno, y por favor, a todo el que sepan que no esté en este momento acá, le avisan lo mismo para que no nos pase este error nuestro de que hubo gente que hoy arrancó en el polideportivo, era porque todavía tenía el cronograma viejo y nosotros no habíamos avisado ese detalle. Así que bueno, pedimos disculpas a los que le generamos problemas con eso. Listo. Hola, bueno, vamos a pasar ahora a la segunda exposición del bloque del tema de hoy, de terminaciones en tierra y cal. Nosotros, a partir también de la encuesta que se había lanzado hace 1 o 2 meses a integrantes de la red, vimos que entre los temas que más interés suscitaban, por ahí estaba la cal como material, y sobre todo su uso en relación a la construcción con tierra. Y también charlábamos entre nosotros que detectamos siempre mucha duda respecto al tema en sí de la cal, qué es la cal aérea, qué es la cal hidráulica, la cal hidratada. Siempre notamos por ahí mucha confusión en eso, en esos conceptos sobre la cal. Y bueno, y como es un material que hoy en día y desde siempre estuvo bastante ligado también a la construcción con tierra, lo tomamos así como un material aliado. Bueno, invitamos a Dusnel a hacer una charla de esto. Él es especialista en estos temas, así que él es graduado en Construcción Civil del Instituto Superior Félix Varela en 1996, magíster en Conservación de Edificios Históricos por la Universidad Central Marta Abreu de las Villas en 2003, magíster en Dirección y Gestión Empresarial por la Universidad José Martí de Santi Espíritus, diplomatura en Teoría de la Conservación por la Universidad de Camagüey, diplomatura en Gerencia Empresarial por la Universidad José Martí de Santi Espíritus, diplomatura en Administración Pública por la Universidad José Martí de Santi Espíritus, becario doctoral del CONICET en Argentina, integrante de la Red Iberoamericana Proterra, miembro distinguido de la Cátedra de Arquitectura Vernácula Gonzalo de Cárdena de la Oficina del Historiador de La Habana Vieja. Así que los dejo en compañía de Dusnel Cerquera. Muchísimas gracias por invitarnos a estar acá. Realmente es un placer compartir siempre estos momentos, y estos momentos de encuentro nos llenan realmente de regocijo. Encontrarnos con gente tan querida como Natacha y todo lo que nos hemos encontrado acá,
pues qué bueno habernos encontrado en otras latitudes y reencuentros en otros lugares, qué cosa más bonita. Entonces agradezco muchísimo a la comisión la invitación, a la organización del evento y bueno, acá estamos. Y lanzaba precisa esta pregunta, ¿por qué la cal? Y vamos entonces a contextualizarla un poco más, porque la cal en la bioconstrucción específicamente, y es lo que nos vamos a ir respondiendo todo, no yo solamente, vamos a irnos respondiendo todo a lo largo de esta charla, y es el objetivo fundamental. A pesar de el currículo que han presentado, mi experiencia mayor está en la práctica, es decir, hemos por muchos años trabajado, mi primera formación fue de albañil, no la puse ahí, pero fue mi primera formación en una enseñanza técnica profesional, y también la mayor experiencia en la formación de oficios tradicionales para la restauración en la Escuela de Talleres de la ciudad de Trinidad, en la cual pude crear y dirigir durante 10 años, y todo ese proceso de experimentación con el uso de las técnicas tradicionales para la restauración de una ciudad que es patrimonio mundial y que reviste toda esa importancia desde el punto de vista cultural, pero la cal es un elemento fundamental en todo su proceso de intervención. No soy químico, voy a tratar temas química, me perdonan mi poca experiencia con eso, la experiencia que puedo trabajar con también ya desde el punto de vista un poco más experimental con el tema de la cal, la tengo de haber trabajado con Giacomo Chiari. Giacomo Chiari trabajó muchos años en el Getty, fue su director de ciencia, y además, tuvimos la oportunidad de trabajar también en la Universidad Politécnica de Torino, haciendo todas las experimentaciones para la estabilización con cal a BTC, y esa también un poco la formación, y tuve también entonces la gran posibilidad de trabajar con Roberto Matone, que también otro experimentado en esas técnicas y que nos ayudaron muchísimo a comprender los conceptos fundamentales de este tema. Pero yo creo que mi mayor experiencia en todo esto fue haber vivido muy cerca de una mina de extracción de piedra caliza, haber vivido a no más de 3 kilómetros de una planta de productora de cal y cotidianamente vivir todos los años pintando la casa con cal y hacer los biombos de las paredes divisorias con tierra y cal y hacer los pisos de la casa de mi abuelo que eran con cal y castrado, es decir, la cal húmeda que se pisonaba con tierra y eso le daba, todos eran los pisos que se usaban. Por tanto, mi experiencia mayor viene de convivir con la cal durante casi toda mi vida. Y trabajar sobre todo en la responsabilidad de la conservación de una ciudad como esta que tenemos atrás, que es la ciudad de Trinidad y el Valle de los Ingenios, que está ubicada al centro sur de la isla de Cuba y, como ya decía anteriormente, es una ciudad que es patrimonio mundial junto al Valle de los Ingenios, que fue declarada en 1988. Ya me han presentado, pero tengo que decir que vengo de CONICET, del INTET específicamente, trabajo allí voy a estar unos 5 años trabajando en mi beca doctoral en este sentido y trabajo con el equipo de Guille en el Observatorio de Construcciones con Tierra. Y la primera pregunta la primera evidencia que nos podemos contestar ya de por qué la cal es su validación en el tiempo. El profesor decía que nada es tan seguro como el tiempo, es decir, podemos aplicar toda la sapiencia que podemos tener y como trabajando con materiales naturales hay una gran diversidad de ellos y por tanto cada contexto va a decir cosas muy particulares en ese contexto. Por tanto, la validación, no hay otro conocimiento que es la experimentación y esa experimentación validarla con el tiempo. Es decir, todo es la esencia de trabajar, no hay otra ciencia que no sea esa. Y conocer los elementos básicos de un material en el cual tenemos que combinar, vivir y demás, pero son los elementos que la única ciencia hasta el momento que ha podido demostrar la valía de todo el uso de los materiales tradicionales. Ya se conoce el uso de otros espacios ya bastante antiguos del uso de la cal, por tanto validan toda esta historia que ha venido desarrollándose a partir de los grandes acontecimientos de la humanidad, las grandes construcciones de la humanidad y muchas que han llegado a nuestros días y forman parte de la identidad de nuestros pueblos, han sido construidas a base de cal. Y es la esencia fundamental de ese contexto.
y esos grandes monumentos se ha llevado a cabo y forman esa, lo han validado considerablemente, no solamente como material de construcción, sino también como expresión cultural de los pueblos. Y es la esencia fundamental de una de las razones por qué debemos usar la cal. Uno de los primeros que habla de la temática de la cal, ya como material de construcción y el uso en la arquitectura, es Vitruvio, que en su libro de arquitectura, bueno, ya expone una teoría sobre el uso de la cal y por qué debemos entonces mezclar las proporciones aproximadas de lo que él denominó el tercio en el mortero, que es la proporción de 1:3 según la relación de esa mezcla que se va a formar, y después veremos el por qué esa relación que establece Vitruvio en un determinado momento. Bueno, ¿qué es la cal? Precisamente, como todos conocemos, es un material conglomerante, es decir, tiene la capacidad de unir otros materiales y que, sobre todo, ese material inorgánico que mezclado con agua y otras, unen otras partículas. Y eso es fundamental en el concepto tiene esa capacidad de aglutinar y de formar esos otros componentes dentro del proceso. Y sobre todas las cosas ha sido muy usado como aglutinante la formación entonces de lo que llamamos posteriormente los morteros como materiales aglomerantes. Dentro de esos usos que han tenido, sobre todo en la conformación de esos morteros. Y esos morteros tienen una diversidad tremenda y según los contextos que hayan sido usados. Y como vemos, por ejemplo, algunos estacos que hemos realizado para algunos estudios, nos dan una diversidad del propio material que tiene una diversidad de componentes, incluso por capas, no solamente dentro de ya un solo material, sino dentro de las propias capas de un revestimiento tiene diferentes componentes que realizan una transición dentro del proceso de aplicación y de formación de los morteros, realizan una transición de materiales más plásticos al borde de los materiales usados al soporte del muro, que va transitando en materiales más rígidos al exterior. Es decir, también eso es muy común cuando usamos estos morteros para los revestimientos fundamentalmente que en mampostería de tierra o sobre otros materiales. Y también esto puede ser solamente elementos usados como la última capa en morteros monocapas de tierra, como última terminación, que es como lechadas de cal, que han sido también muy comunes a lo largo de la historia su uso. Bueno, la cal, como todos conocemos, podemos obtener dos tipos de cal. Hay una diversidad de componentes, pero podemos utilizar básicamente dos tipos de cales, que son las cales aéreas y las cales hidráulicas. Tienen la capacidad, una de fraguar en contacto con el agua, es decir, tiene esa capacidad de fraguar bajo agua, que fue un proceso un poco más trabajado por los romanos, pero que las cales aéreas también tienen esa capacidad entonces de ser otro proceso de fraguado muy distinto. Y bueno, las cales en la construcción lo podemos encontrar con denominaciones como esta, en dependencia de las calidades que se tenga de la composición de óxido de calcio y óxido de magnesio. Son los elementos que un poco distinguen estas calidades y las cantidades de proporciones de arcilla que puedan tener ellas, y entonces también las cales hidráulicas en dependencia de sus composiciones. Y bueno, hay una gran clasificación de estas cales y está dada fundamentalmente las cales aéreas más puras, es decir, por el porciento de contenido, como ya decía, de óxido de magnesio que pueda tener en ella cuando su producción. Y las cales hidráulicas, bueno, que pueden ser fundamentalmente en base de la composición que tengan, ya puede ser naturales, por los componentes de arcilla que puedan tener, o también pueden ser ya como elementos más artificiales logrados con la inclusión de otros componentes como pueden ser los silicatos y los aluminatos, que se logran entonces cales hidráulicas con esta composición. Es decir, en este contexto, los materiales conglomerantes tradicionales, todos conocemos,
son los tres fundamentalmente, que son las cales, los yesos, las cales y el cemento como elementos fundamentales. Que se pueden lograr determinados componentes a partir de ellos, que son entonces las lechadas, las pastas, los morteros, los hormigones, en dependencia de las proporciones que nosotros usamos de las combinaciones de ya sea agua o áridos en ellos. Y eso es entonces lo que vamos a obtener de esta combinación de materiales. Entonces vamos a concentrarnos un poquito más en este ciclo de la cal, que es un poco en lo que queremos tener. Cómo va de la piedra al polvo y de vuelta a la piedra. Es la esencia de la convivencia de la cal con los materiales tradicionales. Es decir, la materia prima fundamental de la cal, como todos conocemos también, es el carbonato de calcio. Ese carbonato de calcio, que la piedra caliza en forma natural, es entonces sometida a un proceso de cocción. Este proceso de cocción, aproximadamente, hablamos ahorita que estamos aproximadamente a unos 900 a 1000 grados Celsius de temperatura, se transforma en óxido de calcio, y expulsa aproximadamente casi su mitad de su peso en dióxido de carbono. Es decir, este carbonato de calcio, si tenemos la posibilidad de medir su masa molecular, aproximadamente tiene 100,9 gramos mol de peso. Cuando termina ese proceso de cocción, aproximadamente tiene unos 56 gramos mol de peso de su masa molecular. Es decir, que pierde considerablemente peso, porque ese peso es el dióxido de carbono que expulsa a la atmósfera. Y eso es importante conocerlo porque de ahí hay una relación importante, es decir, esa pérdida de peso va a ser la necesidad que él va a tener de absorber de agua posteriormente en su proceso de fragua. La producción de cal también nos hace, por ejemplo, que puse este ejemplo porque este era la calera que teníamos muy cerca de la casa, era un horno vertical que tenía, quemaba con fluid, pero que realmente tenía un proceso continuo de producción de cal a partir de un horno vertical. Pero realmente la historia es más común, los materiales, los hornos de leña, fundamentalmente quemando con biomasa, que además tiene mejores propiedades desde el punto de vista de la cal. En su proceso de elaboración, como vemos, es necesario esas grandes piedras triturarlas en pequeñas, o sea, en porciones más pequeñas, que se logre realmente disminuir la energía que se necesita para su cocción, y sobre todas cosas para que llegue la cocción al centro de la piedra y todo el componente se transforme en óxido de calcio, porque si no quedan algunos elementos, otros restos, que comúnmente se llaman huesos. Esos huesos no más que no los muelen, no los venden, entonces es un componente de arena que tiene esa cal. Y eso es lo que casi siempre sucede en la industria, es decir, que compramos una cal, pero esa cal tiene un alto, o por lo menos tiene un gran porciento que no es cal, que prácticamente son arena lo que nos venden desde el punto de vista, porque no toda la piedra se cose, entonces forma estas arenas fundamentalmente. Que lo más tradicional de la producción de cal siempre han sido estos hornos tradicionales, es decir, hacer un hueco en la tierra donde tenga una fornalla, se le pueda introducir el fuego y a partir de ahí se produce la cal. Por ese elemento tan sencillo de producir cal es que tiene ese espacio de tiempo de uso. Es decir, al parecer es un proceso muy complejo, pero la producción de cal es un proceso tan simple como este que estamos viendo aquí de producción, de hacer un hueco en la tierra, unar leña y prender fuego a una masa de piedra. No tiene otra ciencia desde el punto de vista de producción. Y este proceso, como ya hemos visto, pues esta piedra que se somete sale como óxido de calcio manteniendo su forma. Es decir, ella no pierde la forma, lo que pierde es peso, como explicaba anteriormente. Por eso que estos hornos se arman y se pueden quemar armados, es decir, no se destruyen, solamente se destruyen cuando empiezan a un proceso de hidratación, que es la esencia de eso.
No me sale el video aquí. Bueno, un pequeño video de ese proceso muy simple. Es bastante convulso, es decir, prende una temperatura de aproximadamente 177 kilocalorías por kilogramo de óxido de calcio. Es importante, tiene una reacción muy cáustica también, es decir, por eso siempre la cal va a quemar. Va a quemar no solamente por este proceso de elevación de la temperatura, sino también por la avidez de agua que tiene y de composición del material orgánico en la mano. Por eso siempre que trabajamos con cal tenemos que tener esas precauciones, que siempre va a tener esa cauticidad de la cal, que es el proceso que más complejo se tiene. Bueno, esta es la reacción que se provoca en ese proceso de obtención de la cal, y bueno, vamos a ver cómo sucede esto, una reacción de ese proceso de hidratación en la formación del hidróxido de calcio. Como ven, tiene un proceso que eleva considerablemente la temperatura al nivel de ebullición, estamos hablando de unos 80 a 100 grados de temperatura, y con una considerable gana un volumen de 2 a 3 veces su volumen en este proceso de hidratación de la cal. Es un elemento también muy importante a tener en cuenta, porque como ven, va creciendo considerablemente ese volumen a medida que se va hidratando la cal. Y es un elemento que hay que tener muy en cuenta a la hora de usar este material. Por tanto, aquí tenemos en ese proceso de cocción y fraguado, que es otro elemento muy importante a tener en cuenta, ¿qué sucede? En los materiales, sobre todo naturales, como en los conglomerantes, sobre todo el yeso, que tiene una característica muy importante, que ese material, tomándolo como A, le aplicamos una cocción y aparece otro material, pero ese material, cuando le añadimos agua, se convierte en el mismo material que era anteriormente. Y esa es una característica que tienen estos materiales. Así también sucede con la cal. La cal tiene esa característica, que tiene un proceso de retroceso a su estado natural. Y es la característica fundamental que tiene, y que realmente es muy favorable y muy estable a lo largo del tiempo. ¿Qué pasa con el cemento? Y es una de otro de los porqués. Lo conversaba ahorita, de por qué no usarlo en la perspectiva de la datación en la bioconstrucción, porque hoy no sabemos con exactitud qué va a pasar a lo largo del tiempo. Sabemos que la cal tiene milenios de uso, pero lo único que sabemos del cemento es que su final es un proceso de oxidación. Un proceso de oxidación, y todos los procesos de oxidación siempre tienden a provocar lesiones en los procesos patológicos complejos dentro de la... Esa es la evidencia más clara de por qué usar uno o por qué usar el otro. Bueno, este proceso de fraguado, y quería traerle estas láminas para que un poco viendo qué sucede en ese proceso, y son
tres fenómenos simultáneos, el químico, el físico y el mecánico. Y es un proceso complejo de, sobre todo, de hidratación y expulsión de calor en un primer paso, una disolución en la fase física y una cristalización en la fase mecánica. Esos son los procesos en que se da ese proceso de fraguado fundamentalmente en las cales. Y que, como ya bien decía, en este proceso de fraguado da una componentes que son hidráulicos, como es el caso del cemento y el yeso, que van a reaccionar por un proceso de hidratación. Es decir, ellos reaccionan como vehículo del agua y reaccionan bajo un proceso de hidratación y comienzan inmediatamente un proceso de fraguado. La cal no sucede así. La cal tiene un proceso primeramente tiene un proceso de reacción con el dióxido de carbono, que es el proceso de carbonatación, que es el proceso de endurecimiento realmente de la cal. Y ese es el elemento también que lo distingue dentro de los materiales, fundamentalmente de las cales aéreas. No sucede así con las cales hidráulicas, que no quiero tocar el tema de las cales hidráulicas porque más o menos lo que más nos interesa son las cales aéreas, que son las que estamos trabajando. Aquí yo le traigo una pequeña muestra de, gracias al amigo que nos trajo una muestra de cal, y que eché acá el agua que suspende el proceso de apagado, esta cal que tiene aproximadamente 4 meses de apagado. Tomé el agua que cubre esa cal y ya en el poco tiempo que estamos aquí ya tiene un proceso de cristalización en la superficie. Es decir, quiere decir que está reaccionando químicamente y ya está formando las películas de carbonato de calcio nuevamente. Y si las tocamos, prácticamente las rompemos como cristales. Es decir, y ese es el proceso de carbonatación, ese es el proceso de fraguado de la cal, que es la característica fundamental que tiene. Y esta composición, que todo parece indicar que es agua, pero que no es agua, es una sustancia de agua carbonatada y es muy rica para la estabilización de las arcillas, y después veremos por qué. Y que se puede usar fundamentalmente cuando no queremos que el color blanco pues acceda a la superficie del muro. Es decir, o queremos una superficie realmente con el color que tenemos, pero queremos estabilizar las arcillas y perfectamente podemos usar un agua cristalina como esta que no va a cambiar los estados, a no ser que sea, por ejemplo, pigmentos orgánicos, que sí ya es otro problema con la cal, que después veremos muy poco más adelante de por qué esta problemática. Ya decía que la cal tiene ese proceso de aumentar considerablemente su volumen en el proceso de hidratación. Y se ha diseñado, ¿por qué se piensa? Y Vitruvio lo habló muy temprano, de una proporción de 1:3 en relación a la proporción de cal y la proporción de arena, que es relativa, ¿no? Nunca doy fórmulas para el tema de los materiales, pero se hablaba de esta proporción. Porque la cal pierde 1/3 casi de su peso en su proceso de fraguado. Ella va a absorber eso de agua nuevamente. Y en el proceso entonces de secado va a pasar un proceso de retracción. Ese cuerpo que va a perder en su proceso de fraguado y tiene que expulsar el agua, se va a retraer. Y ese es el cuerpo que necesita para no retraer y no agrietar dentro de la estructura del mortero. Por eso se ha usado tanto la proporción de 1:3 en el tema de la cal. Pero eso no es tan así. Eso depende de muchas características, sobre todo de la composición de las arenas, sobre todo de la granulometría y otros componentes que más adelante vemos. Pero por lo general esa es la tendencia de esa dosificación que tanto se ha usado universalmente. Bueno, el ciclo entonces de la cal podemos verlo en este ciclo, que es la piedra caliza, el proceso natural, en un proceso de cocción, en un proceso de óxido de calcio como cal viva, en un proceso de hidratación, una cal que se pone en el muro, se pone dentro de la edificación y comienza un proceso de carbonatación y endurecimiento y vuelve a su estado natural de piedra caliza. Y de ahí la gran valía a lo largo del tiempo del uso de la cal como un material muy estable para la construcción. Se ha usado considerablemente en pinturas de cal, en revoco, en estuco, en grafiado. Aquí ya nos antecedió todo el uso de las técnicas que se pueden usar a partir de la cal.
Y bueno, también algunos conceptos de estas técnicas que también son importantes. Ahora, ¿cuál es la gran problemática de nosotros a la hora de usar la arcilla? Que son esta movilidad que tienen las arcillas y esta característica de ser realmente tan activa dentro del material que generalmente usamos, ¿no? Y uno de los grandes usos precisamente de la cal es estabilizar esas arcillas, ¿entiendes? Estabilizar químicamente esas arcillas. Disculpe. En ese proceso, ¿y cómo actúa entonces la cal en esas arcillas? Que quizás es lo que siempre nos estamos pensando, ¿no? Y cómo usar la cal en ese, cómo funciona la cal. Primeramente, la cal, un material muy básico, tiene un pH realmente muy alto y eso altera el equilibrio eléctrico de las partículas de arcilla, lo que va a comenzar un proceso de flocculación. Es decir, esas partículas se van a unir, se van a floccular, se van a unir y van a cambiar considerablemente su estructura. Y ese es uno de las acciones más rápidas que tiene la cal dentro de las arcillas. Y ese es uno de los elementos, y esto es muy interesante porque esa primera modificación que ocurre en las arcillas es el cambio de granulometría y el cambio de su granulometría, porque esas partículas finas se agrupan y forman otro componente, un componente más grueso, sobre todo más impermeable en el caso, porque disminuye considerablemente la absorción de agua. Y ese es un elemento de entre las grandes reacciones que tiene en el uso de las. Es decir, y esto hace, por supuesto, que reduzca la plasticidad. Es un elemento también que nos interesa mucho cuando estabilizamos las arcillas, que no sea realmente esa plasticidad tan expansiva y tan movida que tienen, y la rigidizan y hace que entonces estabilice desde el punto de vista mecánico también estas arcillas. Y bueno, también a lo largo del tiempo las cales pueden tener reacciones puzolánicas y esto favorece considerablemente se reacciona con los aluminatos y los silicatos fundamentalmente y favorece considerablemente la dureza del material que estamos añadiendo. Sí, estas son la cal que, si vemos, han sido usadas tenemos ciudades encaladas, y cada vez que camino por toda la ruta del adobe y busco un mortero, al final lo primero que tengo al final, y siempre hago la cala del pensamiento arqueológico, de ver la capa principal, todas las terminaciones de lechada de cal. Es decir, no he visto todavía una terminación de toda lo que he caminado en la ruta del adobe que no sea con una base de terminación de lechada de cal, en sentido general. ¿Y qué son las lechadas de cal? Precisamente hablamos de una disolución, aproximadamente una composición de 150 a 400 gramos de hidróxido de calcio por litro de agua. Más o menos esa es la proporción que se usa. Pero nadie mide esta relación. Estamos viendo que es una relación lechosa, favorable para aplicar en la cal. Es que genere esta combinación de una determinada fluidez que logre esta pintura que nosotros queremos aplicar. Y aquí una pequeña muestra de ese proceso de cómo hacer esa lechada de cal. Ahí no hay otra ciencia que no sea a golpe de pala, aquí nadie está midiendo, a golpe de pala, a golpe de experiencia, la aplicación de esas terminaciones muy sencillas, que tienen su criterio de aplicación, por supuesto, pero que de esta manera se han usado históricamente. Ya esto que nos hemos experimentado en todo el proceso de restauración que nosotros llevamos allá en Trinidad, es decir, lo que tenemos fundamentalmente como arquitectura en tierra, allá en mampostería sentada en tierra, es decir, la piedra sentada en tierra, pero lo que comúnmente nosotros llamamos como embarrado
para acá sería La Quincha o el Bajareque aproximadamente, y bueno, tenemos poblaciones con estas técnicas que constantemente ellos están restaurando a base de estas terminaciones, es decir, se pinta todos los años. Esa es una característica fundamental del uso de la cal, que todos los años se movilizaba la familia para pintar la casa. Y eso, ¿por qué? Porque la cal se conseguía, la cal es fácil de hacer, cualquiera, casi todo el mundo, todos los poblados tenía un calero que vendía cal y todos los años era la tradición de pintar la casa de cal. Y por lo general estas tradiciones se hicieron. Nosotros tenemos evidencia arqueológica ya que tenemos capas aproximadamente casi de 2,5 centímetros de diferentes capas de cal. Que pueden imaginar, no se pintaba porque se caía la cal, sino porque era una tradición pintar año tras año y esto favorecía considerablemente la estabilización de estos temas. Que en este proceso de aplicación tiene una característica de una primera aplicación, vamos a trabajar sobre la estabilización de esas arcillas, que son fluidos, si aplicamos una masa pastosa, eso no va a penetrar, no va a estabilizar, se va a quedar en la superficie, muy rápidamente se va a secar y se va a desprender dentro de eso. Es decir, es una sustancia fluida que va a absorber, la arcilla van a absorberla y van a estabilizar ese contexto. Y así se hace por capas finas, nunca por capas gruesas de pinturas de cal. Esta es otra de las respuestas de la cal, ¿no? Es la compatibilidad que tiene con las arcillas, es decir, esa permeabilidad y esa posibilidad de expandir el vapor de agua que tan necesario es que las arcillas tengan ese proceso de transpiración, eso la cal lo va a favorecer considerablemente, cosa que no sucede con el cemento. El cemento va a generar, como todos conocemos, una reacción totalmente de rigidez y de, sobre todo, impermeabilización, de estanquidad total, y eso es lo que genera también el por qué usar la cal y no usar la durabilidad, es decir, siempre usamos esa capa de sacrificio dentro de los muros, ¿no? Y la gran versatilidad que tiene de ir prácticamente renovando esa capa a medida que vamos observando lesiones en ella. Es decir, la tradición, disculpe, la tradición de usar la cal es una tradición de una continuidad, no usar la cal cuando ya el edificio está deteriorado o exactamente, es ser una continuidad de un proceso de uso en la cal. También tiene esas propiedades fungicidas, de poder tener los procesos higiénicos que también son muy favorables para nuestras construcciones de tierra y favorece considerablemente todos estos procesos. Entonces, pero nada es tan, es decir, en este contexto de materiales, nada es tan perfecto, ¿no? Tiene procesos patológicos, como todo material. Como todo material, se nos enfrentamos a procesos patológicos que son muy importantes conocer. Primeramente, la expansión de nódulos de cal viva. Es decir, cuando siempre se recomienda, todos los clásicos recomiendan un proceso de hidratación prolongado. ¿Me comprende? Es decir, esta cal que lleva aproximadamente unos 4 meses ya no tiene la misma finura que en el proceso de hidratación en el primer contacto con el agua. Es decir, las partículas se van digregando, son partículas mucho más finas y esto favorece posteriormente los procesos de carbonatación. Si vemos, aquí hay partículas muy finas y comenzaron un proceso de carbonatación muy rápido. Entonces, por eso, entre más tiempo tengamos en agua, más finas son las partículas y más rápido va a comenzar los procesos de carbonatación. Por eso es favorable la curación prolongada en agua para que ella hidrate en el tiempo. También que es importante que el óxido de calcio reacciona muy rápido con el agua, pero el óxido de magnesio no sucede así, es mucho más lento y a veces hacemos un proceso de hidratación rápido o ese que nos viene de la industria, la tenemos en bolsa, sí es polvo, pero viene mucho óxido de magnesio y ese óxido de magnesio todavía va a reaccionar en la superficie. Y eso es lo que comúnmente llamamos como caliche, que nos explota las paredes, nos hace pequeños punticos, y eso es precisamente una reacción de hidratación. Ocurre lo que vimos en el video, ese proceso de expansión, que va a ocurrir toda esa, y nos va a deteriorar la superficie. Entonces, también a medida que nosotros, según la técnica que nosotros vamos a usar, entonces necesitamos cales mucho más hidratadas o menos hidratadas. Si vamos a usar una estabilización de una masa de suelo grande, no necesitamos grandes periodos de
podemos usar la cal en polvo, ¿no? Pero si vamos a usar un revestimiento fino, etcétera, etcétera, o un fresco, vamos a necesitar cales muy apagadas. Bueno, decía, claro, determinadas pinturas a base sobre todo de materiales orgánicos, no son muy favorables mezclarla con cal, porque la causticidad va a generar ese proceso de transformación de ese material y prácticamente, como dice vulgarmente, la cal se lo come, ¿oyeron? Y eso es un elemento que también tenemos que tener en cuenta, pero hay un proceso más complejo que se presenta dentro de las patologías que vamos a encontrar, la degradación de los morteros por bicarbonatación y por lixiviación. ¿Y qué es esto? Principalmente, ese proceso de carbonatación ocurre cuando lluvias ácidas, que están, sobre todo, actúan sobre esa superficie que ya está carbonatada y va a reaccionar transformando ese carbonato de calcio en el bicarbonato de calcio. Y ese bicarbonato de calcio entonces sí es soluble y entonces ocurren los procesos de lixiviación, que es la esencia del proceso fundamentalmente de las grandes patologías que hoy vemos cuando vemos una pared de cal que está realmente muy porosa, que no es por un proceso de criptofluorescencia o otros fenómenos que se dan por problemas de sales, sino que son procesos dados por la bicarbonatación. Cuando estamos en ambientes muy ácidos o producto de las reacciones de lluvias ácidas o otros procesos, van a provocar estos procesos de bicarbonatación, es decir, se transforma el material. Ese material se transforma en un bicarbonato y ese bicarbonato entonces sí es soluble en agua. Y esto entonces es lo que se degrada considerablemente ese material. Entonces, lo que llamamos arte de la cal, y esto no es mío, lo tomo de Ignacio Garate Rojas, lo recomiendo a todos, Arte de la cal, el libro, su libro, que también, como ya se ha expuesto acá, nada es una ciencia exacta en este contexto. Todo se basa en un proceso de conocer los componentes básicos, es decir, la naturaleza de ese material, no hay de otra manera, tratar de conocer la esencia de ese material, seleccionarlo, cómo lo seleccionamos, cómo los combinamos, cómo combinamos esos materiales, cómo lo aplicamos, es decir, y vamos a validar eso en el tiempo. Es la única fórmula que se tiene desde el punto de vista de esta experiencia que nosotros queremos transmitir y que ha sido lo que se ha validado. Es ese proceso siempre de experimentación, de combinación de materiales con los conocimientos básicos de eso. Bueno, hasta aquí, muchísimas gracias y bueno, te agradezco muchísimo. Queda abierto para preguntas ahora. ¿Sí? Buenas, Dusnel, acá. Si podías comentarnos un poquito sobre las protecciones que habría que tener en obra, si hay salpicadura a ojo hay que estar protegido, el contacto con la piel, o si trabajamos con cal semihidratada que viene en polvo, el respirar eso, como qué cuidados hay que tener. Y explicaba la cauticidad que tiene la cal. Esto explica que en cualquier contacto que tenga con un material orgánico vivo, pues va a demandar de él en quemadura, sobre todo si es la piel o es los ojos o es un material vegetal, etcétera, porque lo va a descomponer. Por ese proceso cuando es un óxido vivo, ¿no? Y hay que tener todos los cuidados, porque realmente hay que usar medios de protección para el tema, porque puede quemar en caso de los estados de hidratación que pueda tener. Y a eso se dice en la necesidad tanta también de apagar la cal, porque esta cal que tenemos aquí, la vemos es fría, etcétera, no parece muy dañina, pero si la dejo ahí, se va a arrugar la piel dentro de un ratico y la voy a ver muy seca. ¿Oyeron? Y eso es necesario usar los medios de protección necesarios para trabajar. Casi sucede con todos los materiales. Esto que tenemos aquí, que tiene aproximadamente esos 4 meses, gracias
al amigo que nos ha traído. Si lo tocamos, vamos a ver la textura que tiene, totalmente distinta a la que usamos cuando lo tenemos en la piedra. Prácticamente podemos tocar grano, y ya aquí prácticamente es una... Ese proceso también de fraguado, explico, va en una limpieza de la cal, por dos procesos fundamentales. Es decir, cuando hacemos el proceso de apagado de la cal en agua por tiempo, las partículas gruesas, esas que no se cocieron, van a decantar a la superficie y nos va a quedar un material un poco más puro y es un elemento importante tener en cuenta a la hora de hacer. No sé si... Ahí. Hola, hola. Dunel, bueno, muchas gracias. Quiero volver sobre una pregunta que te había hecho en la anterior clase que tuve el placer de escuchar. Te había preguntado sobre las bolsas que compramos en los corralones, que nos venden como cal aérea hidratada, y me habías comentado en ese momento que no era hidratada. Bueno, me quedó claro ahí una parte. Y finalmente, no me quedó claro si la cal que nos venden en polvo, cuando la ponemos en agua, hace ese proceso de elevar su temperatura, o qué es la cal que nos venden en polvo. Sí, la pregunta, eso que lo tenemos en polvo es hidróxido de calcio, ¿verdad? El hidróxido de calcio que decía que reacciona muy rápidamente, se convierte muy rápidamente a la hora de estar en contacto con el agua. Pero ¿cuánto de hidróxido de calcio viene ahí? ¿Cuánto de óxido de calcio viene ahí? ¿Y cuánto de óxido de magnesio viene ahí? ¿Oyeron? Y esa es la pregunta que debemos hacernos. Por tanto, confiar en eso, en que todo eso es hidrato de cal, ya vamos cometiendo un error desde el punto de vista de su uso. Por eso lo más sano que hay es llevarla a un proceso de hidratación prolongado, que es la característica fundamental, en dependencia del uso, por supuesto. Hay veces que no es necesario, hay veces que necesitamos también aprovechar la reactividad que tiene los óxidos para formar determinados compuestos. Si lo unimos con silicato, pues va a reaccionar y va a formar elementos un poco más puzolánicos, como decía, y te va a tener determinadas resistencias. ¿Qué queremos hacer? Es la primera pregunta, y cómo entonces lograr que ese material se ajuste a nuestras necesidades. Pero realmente lo que nos venden hidróxido de calcio en un alto por ciento de hidróxido, pero también tiene alto contenido, o puede tener alto contenido de otros componentes como óxido y de calcio y de magnesio fundamentalmente. Y que, como ya explicaba, el magnesio va a tener una reacción mucho más lenta en el agua, y lo que también favorece considerablemente la necesidad de hidratarlo con más tiempo. Sí, la pregunta es el tiempo que recomienda, según su experiencia, ¿cuándo sería suficiente hidratarla y dejarla dormir a la cal? Y estamos ante un material ya óptimo para estabilizar el barro, la tierra. En casi todos los clásicos, estamos hablando de Ignacio Garate y los que he estudiado a lo largo de eso, recomiendan no menos de 90 días. No menos de 90 días un proceso de hidratación casi completo. Porque el proceso de hidratación, en esa descomposición de las partículas más finas, no solamente va a apagar la cal, puede estar que está hidratada, pero que se descompone, los procesos posteriores de carbonatación van a ser mucho más rápidos. Y eso es una gran ventaja en ese proceso de hidratación. Por eso, no solamente es de apagar la cal, sino también de que se convierta en partículas más finas, que favorezcan considerablemente los procesos que vienen posteriores de carbonatación. Pero se recomienda 90 días. Por ejemplo, para las pinturas al fresco, si vamos a hacer una pintura al fresco de muy buena calidad, entre más tiempo tenga la cal, mucho mejor. ¿Vieron? Sí. La cal tiene una característica, que cuando no está en contacto directo con el dióxido de carbono, no comienza su fraguado. Y si evitamos que entre el dióxido de carbono, puede estar todo el tiempo posible en maceración, que no va a pasar nada. Y esa es una característica fundamental. Y lo importante es que no esté en contacto con el dióxido de carbono.
para que poderla conservar por tiempo. Tiene esa capacidad también. Hay quien conserva la cal en bolsa y la almacena, y esa bolsa se va a hinchar y prácticamente va a ir cambiando su composición, porque si guardamos la cal en polvo, se nos va carbonatando, o se nos va hidratando, la que no está hidratada por la humedad ambiente, pero también se va carbonatando por el contacto del dióxido de carbono. Y eso que estamos teniendo ahí ya no es cal, es arena. ¿Oyeron? Entonces ahí estamos perdiendo cal a medida que la tengamos almacenada en polvo. Sí. Hay veces que en el proceso de apagado empieza a flotar una cosa negruzca, grisácea arriba. ¿Qué es ese residuo? Esto que flota arriba es el proceso de carbonatación que ocurre cuando mezclamos el agua. Esa agua carbonatada tiene una superficie que está en contacto con el dióxido de carbono y va a reaccionar y se forma el carbonato de calcio. Y es lo que me está sucediendo aquí en un breve tiempo de traerle el agua de allí para aquí. ¿Oyeron? Y esa agua cristalina, es decir, que comienza rápido siempre y cuando haya un contacto directo con el dióxido de carbono. Y eso es un elemento fundamental. ¿Cuándo empieza el proceso de fraguado? Cuando ella entra en contacto con el dióxido de carbono. Con esa superficie, esas películas de cal, de carbonato, de hidróxido de calcio, entran en contacto con el dióxido de carbono. Y ahí comienza el proceso de fraguado. ¿Cuándo estén las condiciones para que eso suceda desde el punto de vista ambiental? Sí, pero es normal que a veces sea gris, oscuro. No, ¿cómo? No sé si traen algún residuo o cenizas, se produce una capa gris oscura. Bien, puede ser que la cal tenga residuos de otros componentes, porque es la piedra caliza que viene, sobre todo arcilla, otros componentes. Por eso también es importante ese proceso de hidratación en el tiempo. Si son materiales orgánicos van a subir por pura decantación, ¿oyeron? Y si son materiales pétreos, por decantación van a ir al fondo. Y esa es la característica. Si tenemos churra encima es porque es muy difícil que una cal a 900 grados Celsius tenga esos componentes, ¿no? Pero puede ser que se contamine o algo así. Y sobre todas las cosas, lo que va todos esos componentes, por lo general se precipitan. Toda la contaminación se precipitan al fondo. Continuando con la pregunta anterior, tengo una cal apagada de 4 años y uno de los 2 tambores plásticos generó esa capa, como mencionaban recién, superficial, y bueno, yo la retiré para ver cómo estaba para abajo. Esa cal, no en la capa superficial que le dio aire y generó un proceso, ese tambor en la parte media, baja, ¿qué pasa con esa cal? ¿Se puede utilizar? ¿Cambia la característica? Cuando se forma esa capa superficial, prácticamente es ella que forma un cristal. Pero se secó un poco. Se secó. Y ya eso no es cal, eso no es hidróxido, eso vuelve a ser carbonato de calcio. La que está debajo sigue siendo cal. Sí, está cremosa. Y está cremosa y perfecta para usar. Y es la cal, gracias. Dusnel, y con el agua que queda en superficie, ¿se puede utilizar? ¿Tiene algún uso? Decía al principio que esta agua es un estabilizador. Esto es un agua carbonatada y cuando no queremos estabilizar superficie de arcilla sin cambiar las coloraciones, esto es perfecto. ¿Oyeron? Es un estabilizador químico para esas arcillas. Pregunto. Volviendo a lo de la pregunta de esto, del residuo gris que comentaba el compañero. O sea que si tenemos una cal que está generando un residuo en eso, o sea que está apareciendo ese residuo, estamos teniendo una cal de mala calidad entonces. O sea, si estamos teniendo un residuo que precipita, no es cal. Sigue siendo, es un material que no se coció. ¿Oyeron? Porque está en el centro de la piedra es muy grande, los procesos de energía no llegaron a ella, siguió siendo carbonato, a partícula fina,
y precipitó por peso. ¿Oyeron? Recuerden que hablábamos de los pesos moleculares. Precipitó por peso y quedó abajo. Por tanto, eso se le llama comúnmente como hueso en las producciones de calera, se llama el hueso de la cal, que es lo que no se hizo cal y sigue siendo carbonato. Y por lo generalmente, ¿qué pasa en la industria? En la industria, cuando la cal está, muelen, es decir, trituran finamente la cal una vez que está en el proceso de cocción y mezclan todo esto. Pero sabemos que tenemos un % que es hidrato de cal y otro % que no es, que es puramente carbonato de calcio fino. Dunel, una pregunta en relación a lo que mencionó Natacha, del uso del agua de cal que vos mencionaste en la presentación, como estabilizante, digamos, para arcillas, ¿no? Sí. Ahí básicamente tenemos una solución de calcio, ¿no? De carbonato de calcio, de hidróxido de calcio, perdón. ¿Podés profundizar un poco más en cómo ocurre esa estabilización? Si hay procesos puzolánicos o depende también las arcillas que se pueden llegar a estabilizar son algún tipo de arcilla específica. Es decir, lo que ocurre básicamente es lo que un poco tenemos acá al fondo, es decir, estos materiales que son muy básicos alteran el equilibrio electrónico de las partículas de arcilla. Es lo que explicaba en este contexto. Si cualquiera, esto es lo mismo que esto en menor proporción. ¿Oyeron? Lo mismo que esto en mayor proporción y partículas mucho más finas todavía. Bien. Eso va a penetrar en las arcillas y comienza un proceso de floculación. Es decir, la agrupación por ordenamiento de las arcillas que eran disueltas o eran sueltas y se agrupan y eso hace que cambie la estructura de las arcillas. Y eso sería muy complejo explicarlo, lleva un recubrimiento de doble capa de la arcilla y hace entonces que también en los contactos puedan tener reacciones puzolánicas por el contacto de una arcilla con otra. Y esto hace que cambia la estructura, ya no es el material arcilloso que teníamos, sino cambió a una estructura que, visto así a grandes rasgos, es esto que tenemos aquí, poco se lo he querido mostrar, es decir, de una partícula suelta que teníamos, se convierte en una partícula agrupada. Y ya esto no es, funciona como una arena, ¿oyeron? Como una partícula homogeneosa, lo que esto impide mucho más, menos permeable, y eso lo que hace es el proceso de estabilización químico, básicamente. Y ocurre, depende de qué, de las concentraciones, por supuesto, de carbonato de calcio, de hidróxido de calcio que pueda tener la composición que tú apliques. Y esto se puede medir en dependencia de lo que tú quieras lograr. Hola. Yo no termino de entender esa parte. Si la capa superficial, que es esta capa cristalina que usaríamos para estabilizar arcillas sin cambiarle el color, pero eso que está en contacto con el dióxido de carbono ya no es cal. Esa cal está ahí, digamos, nunca la revolvés para que se le forme esa partícula y siga siendo cal. No sé, esa parte no... Bien. Cuando yo tengo esta agua, si la tienes aquí la vas a ver que tiene una película, eso ya no es hidrato de calcio, ¿verdad? No es hidrato de calcio, eso ya es carbonato de calcio. ¿Me comprendes? Es la piedra que era al inicio, una partícula muy fina, ya eso no es cal. ¿Qué es cal? Lo que hay debajo. Por eso cuando nosotros vamos a llevar un proceso de maceración o apagado de la cal, aproximadamente recomiendan unos 40 a 60 centímetros por encima del nivel de asentamiento para que el dióxido de carbono no entre en la superficie. Si esta superficie está en contacto con esta aquí, también está fraguando en estos momentos. Lo que tú no la ves, ¿me comprendes? Y se está convirtiendo en el carbonato de calcio también. Esa agua se decanta, claro, esa agua se decanta, se usa para estabilizar, esa primera humedecemos la superficie, muy brillante para humedecer superficie, y después usar la cal, la pasta, para hacer los componentes de mortero que nosotros vayamos a usar. Es decir, la pasta es la que sigue siendo... ¿entendiste? Bien, gracias. Sí, una consulta. Creí leer en lo que estaba en la pantalla que para aplicar la segunda mano en una pintura a la cal había que esperar el proceso de carbonatización, sí, entre una y otra. Sí. ¿Cuánto tiempo lleva eso? ¿Qué es lo recomendable? Bien, por ejemplo, esta que está aquí,
lleva aproximadamente el tiempo que yo entré aquí y comenzó a reaccionar. ¿Oyeron? Depende de las condiciones. Eso no hay una fórmula clara porque si hay ambientes que tengan determinado ambiente va a fraguar si hay humedades. ¿Por qué? Porque aquí me tiene seco la boca porque el ambiente es seco y entonces la humedad debe estar muy baja y esto hace que el dióxido de carbono reaccione muy fácilmente con ella. El ambiente depende mucho de eso. Pero sí es importante cuando vamos a aplicar, vamos a estabilizar, esperar que ese proceso comience que carbonate para aplicar la otra capa, que siempre favorece los momentos de mayor exposición a el sol, etcétera, etcétera. Es más o menos lo que de un día para el otro, más o menos. Siempre esperar. Y siempre esas son, si vamos a estabilizar con agua, con una composición de carbonato, pues entonces es muy tratar de bañar y que ella absorba, no atomizar, sino que regar, que ella absorba la superficie. Y eso es la técnica un poco más factible, sería yo. Acá, justamente de eso quería preguntar, porque me parecía interesante eso de la estabilización y te quería preguntar respecto a la aplicación. Ahora, por lo que acabas de decir, entiendo que aplicando agua directamente sobre, supongamos que es un revoque fino, funcionaría como estabilizante, pero también se podría hacer usando el agua de cal como agua de amasado de ese revoque fino, esa estabilización. Sí. Si vemos aquí, cuando él está aplicando la brocha, él está aplicando un agua fluida, él no está aplicando una pasta sobre la superficie, ¿me entiendes? Si lo vemos de cerca, prácticamente baña la pared. Vamos a ver aquí, ¿ves? Mira, ¿ves? Baña la pared porque es para que ella absorba esa composición y va y espera que eso pase. Ese es el proceso generalmente. Así lo han hecho tradicionalmente. Porque una respuesta es que entonces esa agua va a penetrar muy rápidamente. Si usamos un material muy grueso, se queda en la superficie, seca y se desprende. Entonces eso no funciona así. Ya tiene que ir por capas muy finas, translúcidas, a ir pintando sobre acá. Esa es la técnica. Sí. La primera mano que sea así bien líquida y las próximas igual o no. Capas, a medida que nosotros vamos aplicando capas ya te va diciendo porque no va, es decir, se te va y esa te va diciendo que ya se va estabilizando, va impermeabilizando esa superficie, entonces aplica una capa de sacrificio. Y esa capa de sacrificio, como decimos, es la que todos los años hay que pintar. ¿Oyeron? Porque la arcilla se estabiliza de una sola vez, a no ser que haya otros procesos de lesiones que pueden darse por diversas razones, pero ya aplica entonces capas de sacrificio que son capas un poco más gruesas y todos los años pinta. Y son pequeñas. Gracias. Ahí va. ¿Qué tal? Quería hacer una consulta con respecto al albuminato de cal, a la albúmina de cal, que tengo entendido que mejora, se le agrega como una proteína a la cal, si es real que mejora la resistencia a la cal y en caso de que así sea, ¿cuánto tiempo hay que dejar la mezcla de la cal para que se genere el albuminato de cal? Esos procesos se mezcla sobre todo con muchos otros materiales que facilitan sobre todo procesos de estabilización y se han usado, por ejemplo, en la tuna, otros materiales también se lo usa con dependencia de lo que quieras lograr. Si usas, por ejemplo, un aluminato es para lograr una reacción puzolánica fundamentalmente, ¿oyeron? Entonces todo eso es lo que depende de lo que quieras lograr y depende también de las calidades de esas cal. Es decir, por eso son patrones que prácticamente son experimentales, porque depende de todo ese proceso que se puede dar. Pero digamos, ¿mejora la resistencia de la cal, digamos, a lo que es la humedad, por ejemplo, el agua, o no hace falta? La cal no necesita una estabilización, porque la cal se va a convertir en lo que era. Y entonces el agua no totalmente no importa que la uses, porque realmente si tú lo que quieres lograr es un proceso de impermeabilización y estabilización, la cal es suficiente. ¿Oyeron? Si tú vas a hacer una pintura y vas a usar una arcilla
y quiere determinados procesos sí, bueno, puedo usar otros componentes que te dan otros procesos de elaborabilidad, docilidad, etcétera, pero que realmente la cal es un componente suficiente, en sentido más amplio de la palabra, en su contexto de uso, porque tiene este proceso reversivo de volver a ser el material natural que era, y tan duro como una piedra caliza, alcanza resistencia increíble. ¿Para qué usar otra cosa? Gracias. Retomando un poco la pregunta de Juan, que él decía, usar esa agua en el amasado para el caso de mortero, no para el caso de pintura. ¿Tiene sentido utilizarla esa agua, teniendo en cuenta además que esa agua es la que queda superficial del apagado, ¿no? Que tampoco es que uno lo tiene en grandes cantidades? Es cuando vamos a usar el agua para amasado, estamos usándola con un proceso así de estabilización también, y es muy favorable usar esta agua cuando queremos estabilizar las arcillas. Piensen en una cosa, aquí no estamos pensando en resistencia, estamos en estabilización, que es otro concepto. Si vamos a usar resistencia, no lo dan los aglomerantes, lo dan los áridos. ¿Oyeron? Como todos conocemos, los ingenieros civiles saben muy bien el término. Es decir, la resistencia a un material no lo dan los conglomerantes, lo dan los áridos. ¿Oyeron? Los aglomerantes realmente lo que hacen es unir esos materiales y la interacción entre esos aglomerantes, entre esos áridos, hacen la resistencia al material. Si son áridos angulosos, como bien se explicaba anteriormente, van a tener mayor resistencia. Si son redondeados, van a tener menor resistencia a determinados efectos. Pero no se habla de resistencia en este caso de propiedades mecánicas, se habla de estabilización química. ¿Oyeron? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí. Quiero preguntarte, mencionaste en un momento la combinación de cal con arcilla para pisos. Sí. ¿Podrías más o menos explicar cómo se realiza? Es una tradición sí, muy antigua, y fundamentalmente se le llama cal encastrado, que se usa también en el apisonado del tapial, y es humedecer con agua lechada de cal la superficie a un nivel de compactación, o una humedad de compactación óptima para pisonar. Y esto tiene esa característica que va entonces a cambiar las propiedades de las arcillas y va a estabilizar considerablemente y lo va a convertir en un material realmente mucho más, va a estabilizar ese proceso complejo que tienen las arcillas de expansión. ¿Oyeron? Gracias. Y tradicionalmente se le llama calicastrado, no sé acá cómo le pueden llamar, calicastrado así, bueno, así es literalmente. Y los pisos de nuestras casas en el campo eran todos así. Es decir, la abuela bañaba con cal todo esto, por ahí no podíamos pasar en ese rato, lo bardeaba con una importante, se usaban brochas de fibra vegetal. ¿Oyeron? No es recomendable usar brochas de pelo, porque un material orgánico lo va a descomponer, vamos a estar largando pelo en toda la superficie. ¿Oyeron? Entonces se usan brochas de fibra vegetal. Nosotros tenemos una que es la palmera, que es muy particular, y míralo ahí lo que él lo está usando, que no es más que hacer un brollo de una fibra vegetal y lograr esa estructura. Bueno, si me permitís, Dunel, le hago un aporte ahí respecto a la pregunta que hizo Facu, sí, claro, del albuminato, digamos, de la incorporación de clara de huevo, digamos, a las mezclas de cal. Respecto al tiempo, lo que se habla es de un día para el otro, y si lo dejamos un par de días, la reacción va a ocurrir, porque es una reacción bastante rápida, la del intercambio de los iones, digamos, de cal por los de sodio, los que tenga la albúmina. Y por ahí otra cosa, apoyando lo que decía Dusnel, de que te puede mejorar la trabajabilidad o las propiedades en fresco, algo que, bueno, Gonzalo estudió, digamos, estuvimos ahí estudiando un poco hace un tiempo, es que también puede ayudar a aumentar la adherencia, el agregarle, digamos, clara de huevo a mezclas de cal, porque, bueno, es una proteína, digamos, básicamente hay que pensarlo como una proteína que tiene propiedades cohesivas, digamos, ligantes.
Bueno. Eso yo no lo sé. Claro, eso todo depende de lo que queramos. Si queremos trabajar en menos tiempo, en más tiempo, la cal lleva su tiempo. La cal es un material que no es de oro por horita. Y a veces estamos haciendo un trabajo por X y por Y que necesitamos acelerar determinados procesos. Se combinan con una serie de materiales que son compatibles. Y dependencia de ese momento, entonces vamos a combinarla con una serie de productos. Última pregunta. Ahí me queda una duda respecto a las aplicaciones de Javelga. No entendí muy bien por qué si uno hace una aplicación de una mano sobre otra, que esté seca pero puede hacer en la misma jornada, después eso no va a carbonatar igual. Eso no lo entendí. Y después, para cerrar el toque, lo que vimos en la muestra ahí es que el jabón, que genera el esterato de calcio, sí aumenta un montón la capacidad hidrófuga. No de impermeabilización, pero la erosión hídrica es diferente cuando está incorporado el agua jabonosa. Y a la resistencia a la abrasión seca también colaboró un montón. Ahí era mucha la diferencia entre uno y otro. Sí, sí, obvio. ¿Qué queremos lograr? ¿Es un material más impermeable o un material más poroso? ¿Queremos que determinadas condicionantes trabaje? Eso, hay una gran diversidad de usos en función de eso y hay que experimentar cada una de las cosas. La esencia, por eso no he querido llevarme a otro espacio porque hay tantas diversidades de uso y tantas combinaciones de materiales como una inmensidad. Hemos querido concentrar la esencia en el tema del material, su propiedad y que funciona como estabilizador químico en las arcillas. Combinado con otros materiales funciona perfectamente, por eso la docilidad del material. ¿Por qué? La primera pregunta, ¿no? De por qué es conveniente aplicar una mano de lechada y esperar un proceso de carbonatación, porque estamos perdiendo el tiempo. Si aplicamos varias manos, lo que vas a ganar en espesor y puede ser que muchas de las superficies no lleguen a funcionar como un estabilizador. ¿Me comprende? Que es importante que absorba toda esa agua, carbonate, le vuelva a aplicar la otra para que vuelva a absorber y vuelva a ir carbonatando hasta que vea que prácticamente está estabilizada la superficie. Es la esencia de por qué aplicaciones muy ligeras y no aplicaciones en volumen. No sé si me hago entender. A ver, pues, si no he entendido, pues vemos. Sí entendí, pero no entendí por qué, por ejemplo, en el estuco a la cal uno va con dos cargas, una gruesa y una fina, y lo haces sin esperar ese proceso, y por qué en la Javelga no sucedería eso. Bien, estamos hablando de mortero, ¿me comprende? Sí. Estamos hablando de mortero. Sí, y en pero mortero que hiciste la Javelga antes como puente de transición, y en esa aplicación del material grueso y fino, ahí no esperaste. ¿Por qué en la Javelga sí? Espérate. O si es que se hace de otra forma, de uno, como para entender eso. Sí. Sí, en un estuco a la cal también. Bien. No. Es interesante, cuando aplicamos una capa, por ejemplo esta capa, si le quito la línea ahí van a ver que tiene una línea totalmente de una capa, es conveniente que esa capa haya tenido un proceso de carbonatación mínimo. ¿Por qué? Porque cuando aplicamos la otra capa, estamos demorando el proceso de entrada de dióxido de carbono a esa otra capa. Y va a demorar considerablemente los procesos de fraguado. Y entonces por eso darle su tiempo. La cal tiene eso. No es un trabajo de hoy para mañana. Es mejor dejarlo reposar, carbonata, y le aplicamos la otra capa para que funcione. Y los procesos van a ser mucho más continuos. Y hay un tránsito de capas. Esa es la esencia fundamental. Si aplicamos muchas capas, pues entonces van a demorar los procesos de carbonatación. Y tenemos que esperar porque hay mucha humedad ahí. Y se transforma la estructura de humedades, tienes que parar. Entonces, si aplicas varias capas, lógicamente estás aumentando aumentando el agua y los procesos de humedad también serán más complejos. Entonces, por eso es importante aplicar capas muy finas para que los procesos de carbonatación sean mucho más rápidos. Bueno, si no hay más preguntas...
Bueno, yo te quería consultar, yo estoy trabajando actualmente aquí en Tinogasta, me dedico a la construcción, vivo acá. Estoy estudiando la Tecnicatura Superior en Diseño y Construcción en el San Martín, en el Instituto de la Ciudad de Catamarca. Y bueno, tengo una casita acá que está en ruinas, la estoy reestructurando, que era de adobe. Y ahí estoy empezando a utilizar una mixtura entre paredes que se cayeron con tapial y bueno, y las que están de adobe, bueno, ir dándole la altura, ¿no? Para reconstruirlo. Y bueno, ahora, gracias a todo este material, logré entender, había visto yo que en el proceso de tapial se usaba ese que le llaman calicostrado, que se pone... Calicastrado en el contorno, en la parte externa. Se hace como que un aporte mayor de cal mezclado con la arcilla y bueno, y luego se hacía esa, como que se la pinta con el agua esta ya carbonatada, entonces como que la va activando a la cal y la va haciendo que se endurezca, bueno, y le da una vida útil mucho más larga y duradera en el tiempo, a la erosión, a la humedad y todo eso, así que bueno, me parece muy bueno, ¿no? El material, la verdad que me solucionó muchas inquietudes que no las terminaba de entender, bueno, recién las terminé de... Bien, gracias. Así que te agradezco mucho. Bueno, le agradecemos ahí. Bueno, ahora tenemos un recreadito de vuelta y podemos seguir conversando en estos 20 minutos hasta que comencemos con la tercera presentación. No sé, Dusnel, si querés cerrar con algo más y ya haríamos el descanso. Le aclaro a él en algún momento la pregunta de él. Gracias. No quiero dilatar. Sales presentes en arcilla. Sales presentes en arcilla. Hay características acá de arcilla. Usa el micrófono que no oigo bien. Disculpe. Ajá. Cuando la arcilla tiene sal, ocurre un perjuicio en el trabajo con cal. ¿Y qué recomendaciones o qué sugerencias de su parte aplicada a la zona, a la región, en torno a la cal? El uso de la cal en la zona. Gracias, profesor. Bien, la sal, hay que ver cómo se comporta la sal dentro del material que nosotros elaboramos, ¿no? La sal en un compuesto, por ejemplo en el adobe, en un muro, vamos a hablar del muro, tiene un serio problema cuando existen disoluciones de agua, que esas disoluciones de agua por capilaridad van a la superficie, por temperatura, comienza un proceso de irradiación, se concentran en la superficie y comienzan a depositarse en esa superficie las sales, y eso por un efecto mecánico de expansión de las sales va a triturar en la superficie, y ese proceso de trituración de aumento y disminución de volumen de las sales en la superficie van a descomponer mecánicamente esa superficie, y ocurre aproximadamente unos 2 milímetros de la superficie. ¿Por qué? Porque comienza el proceso de evaporación del agua. Cuando el agua se va por temperatura, quedan las sales depositadas, obstruye vaso capilar, ese vaso capilar que al obstruirse y viene agua y esa sal comienza a aumentar de volumen, comienza a retraerse, comienza a aumentar de volumen, comienza a retraerse, y ese efecto mecánico destruye la superficie. Y comienzan a aparecer manchas blancas que todos le llamamos fluorescencias o criptofluorescencias. Y es un proceso muy claro. Si está dentro, me comprende, como componente de la arcilla disuelto, no tiene ningún tipo de problema. O sea, es un problema las sales cuando salen a la superficie, se condensan y comienza por efecto mecánico a destruir la superficie de la... Y ese es el gran problema de la... Bueno, muchas gracias, Dusnel. Bueno, hay otra pregunta. Descanso de 5 o 10 minutitos y volvemos para la tercera y última.